Hay personas que dejan el alcohol, pero se vuelven adictas al trabajo. Hay personas que dejan las drogas, pero viven atrapadas en el celular. Hay quienes abandonan el juego, pero ahora necesitan comprar compulsivamente. Y hay otros que incluso convierten la espiritualidad en una nueva forma de escapar. Yo te pregunto, ¿qué haces cuando no soportás estar con vos mismo? ¿Abrís redes sociales, Instagram, TikTok, o comés, trabajás, comprás, buscas sexo, prendés Netflix, te servís otra copa de vino o simplemente agarrás el celular sin darte cuenta? Pensá la respuesta, porque ahí probablemente esté tu verdadera adicción. Y la pregunta entonces ya no sería ¿a qué sos adicto? La verdadera pregunta es mucho más incómoda y profunda. La pregunta es ¿de qué estás escapando? Porque quizá el problema nunca fue la sustancia, nunca fue el alcohol, nunca fue el cigarrillo, nunca fue el sexo, nunca fue el dinero, nunca fue la comida, nunca fue Instagram. Quizá todo eso era solamente el vehículo. Y acá te digo algo importante. Millones de personas creen haber superado una adicción cuando en realidad simplemente cambiaron de refugio, cambiaron de vehículo. Y si te dijera que todos somos adictos, no estoy hablando solamente de alcohol ni de drogas. Estoy hablando de algo mucho más silencioso. Hay personas adictas al trabajo, al reconocimiento, a sentirse necesarias, al celular, al dinero, al éxito, al deporte, a una relación y tantas otras cosas más. Personas adictas a sentirse espirituales. Lo curioso es que todas buscan exactamente lo mismo. No buscan un objeto, buscan dejar de sentir un vacío. Y Carl Jung comprendió algo extraordinario. Él decía que toda adicción nace de una sed espiritual, no de una sustancia, no de una persona, no del dinero, sino de una profunda sensación de separación interior. Y mientras no comprendamos eso, seguiremos cambiando una adicción por otra. Y el ego siempre cambia de máscara. ¿Por qué el alcohólico deja el alcohol y se vuelve adicto al trabajo? Otro deja el trabajo y se vuelve adicto al gimnasio. Otro deja el gimnasio y se vuelve adicto al dinero. Otro deja el dinero y se vuelve adicto a la espiritualidad. Y encima cree que despertó. Pero solo cambió de objeto. El mecanismo sigue siendo el mismo. El ego continúa diciendo: todavía me falta algo. Y hablando de adicción espiritual, hay personas que se vuelven adictas a sentirse bien espiritualmente, porque la última trampa del ego no es el dinero, no es el poder, no es el sexo, es querer convertirse en un ser iluminado. Pero yo te vuelvo a preguntar, ¿qué vacío estás intentando llenar realmente? Este video es una invitación a mirar el origen de tu sufrimiento. Ahora bien, si la adicción no está en la sustancia, ¿dónde está? Durante meses estuve leyendo psicología, neurociencia, espiritualidad, filosofía, intentando responder esa pregunta. Y me encontré con que autores que parecían hablar idiomas completamente distintos, en realidad estaban describiendo el mismo fenómeno con palabras diferentes pero señalando exactamente lo mismo. Y eso fue lo que más me sorprendió, porque Carl Jung, la neurociencia moderna, un curso de milagros e incluso la no dualidad, 4 voces que terminan encontrándose en un mismo punto, como si fueran 4 personas sentadas alrededor de una mesa intentando explicar el mismo misterio. Y quiero invitarte a escuchar esa conversación,
porque cada una ilumina una parte distinta. Y además, vamos a escuchar una quinta voz, que es la voz de la experiencia práctica. Y cuando las 5 voces se unen, algo cambia. No solamente comprenderás qué es una adicción, sino que empezarás a entenderte a vos mismo. Hoy quiero invitarte a mirar las adicciones desde un lugar completamente distinto. No desde la culpa, no desde la moral, no desde el esfuerzo, sino desde la comprensión. Y cuando entendés qué está buscando realmente tu mente, la adicción deja de ser un enemigo y empieza a convertirse en un mensaje. Y ese mensaje puede cambiar tu vida para siempre. ¿Y si te dijera que quizás nunca fuiste adicto al alcohol, ni a la marihuana, ni al cigarrillo, ni siquiera a una persona? ¿Y si el verdadero problema fuera otro? Porque una adicción no empieza cuando consumís, empieza mucho antes. Empieza cuando dejás de poder estar con vos mismo. No sos adicto a la droga, sos adicto a escapar de vos. No sos adicto a la sustancia, sos adicto al estado al que te lleva esa sustancia. Y tenés que saber que la libertad aparece justamente cuando dejás de escapar de vos, no cuando encontrás un escape mejor. Incluso podés volverte adicto a meditar, a sanar, a la espiritualidad, a sentir paz. No necesitas consumir cocaína para ser adicto hoy en esta sociedad. Hay personas que no pueden pasar 5 minutos sin mirar el celular. Otras no soportan quedarse solas. Otras necesitan trabajar hasta agotarse. Otras necesitan que alguien las ame. Y otras necesitan sentirse totalmente espirituales. Porque hay personas que descubrieron que también podían escapar a través de la espiritualidad. No buscan alcohol. Buscan experiencias elevadas. Buscan sentir unidad. Buscan expansión. Y cuando ese estado desaparece, necesitan otra meditación, y otro retiro, y otro curso, y otro maestro. Casi nadie habla de esto. Pero el ego también medita. El ego también lee libros. El ego también hace retiros. El ego también quiere despertar, pero no para desaparecer, sino para sentirse superior. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué somos adictos? No es porque nos guste sufrir, sino porque queremos dejar de sentir. Y es que no somos adictos a la sustancia, recordá esto, somos adictos al lugar al que nos lleva esa sustancia, cosa o persona. Porque, en el fondo, querés dejar de sentir, y mientras quieras dejar de sentir, vas a cambiar una adicción por otra. La libertad aparece cuando dejas de escapar, no cuando encontrás un escape mejor. Recordá eso. Una vez conocí la historia de un hombre que había dejado el alcohol. 10 años completamente sobrio. Todos lo admiraban. Su familia decía, lo logró. Sus amigos repetían, es otro hombre. Y era verdad, ya no bebía. Pero había algo que nadie veía. Se despertaba y lo primero que hacía era agarrar el celular. Lo revisaba cientos de veces por día. No podía esperar una fila o cola de supermercado sin mirar una pantalla. No soportaba 5 minutos de silencio. Necesitaba sentirse ocupado todo el tiempo. Se volvió workaholic, adicto al trabajo. Si se quedaba quieto, aparecía una incomodidad que él no sabía explicar. Un día, en una reunión de recuperación, dijo una frase que nos dejó a todos en silencio. Él dijo, yo no paré de escapar, solo cambié de vehículo. Y esa frase me hizo pensar, porque quizás el problema nunca fue el alcohol, quizás el problema era aquello de lo que intentaba huir.
Y ahora te voy a compartir la historia de un paciente, Federico. Durante años, Federico creyó que su problema era el sexo. Saltaba de una relación a otra. Necesitaba sentirse deseado. Cuando estaba solo, aparecía una ansiedad insoportable. Después de mucho dolor, decidió cambiar. Eliminó aplicaciones de citas, cortó relaciones, prometió no volver a caer, y lo logró. Pero ocurrió algo extraño. Ahora entrenaba 5 horas por día, publicaba fotos buscando aprobación, vivía pendiente de los me gusta, necesitaba que alguien le dijera que valía. Y un día le pregunté, ¿extrañas el sexo? Y Federico me respondió, no. Entonces le hice la siguiente pregunta, ¿por qué seguís buscando desesperadamente que alguien te confirme quién sos? Y ese día Federico comprendió que nunca había sido adicto al sexo. Había sido adicto a escapar de la sensación de no ser suficiente. Entonces, simplemente había cambiado de vehículo. Y ahora vamos a escuchar a nuestra primera voz. ¿Qué dice Carl Gustav Jung de todo esto? Si Carl Jung estuviera sentado hoy con nosotros en este café, probablemente no empezaría hablando de drogas, ni de alcohol, ni de apuestas, ni siquiera de conductas compulsivas. Empezaría haciendo una pregunta mucho más profunda. ¿Qué parte de vos está intentando completarse? Porque para Jung, todo ser humano nace con un impulso profundo, un impulso hacia la totalidad. Él llamó a ese proceso individuación. Este proceso no consiste en volverse perfecto, consiste en convertirse en quien realmente sos. Pero ocurre algo. Desde muy pequeños empezamos a construir un personaje. Aprendemos qué partes de nosotros son aceptadas y cuáles no. Aprendemos cuando nos aplauden, cuando nos retan, cuando nos quieren y cuando dejan de mirarnos. Entonces empezamos a guardar partes de nosotros en un sótano, a lo que Jung llamaba la sombra. Podría ser nuestra vulnerabilidad, nuestro enojo, nuestra tristeza, nuestro miedo, nuestra sensibilidad, nuestra vergüenza. Todo eso queda escondido, y cuanto más grande se vuelve esa sombra, más necesitamos algo que nos permita dejar de sentirla. Y ahí aparece la adicción, no como un enemigo, sino como un intento desesperado de no mirar aquello que duele. Y desde esta mirada, la droga nunca fue el problema, el alcohol nunca fue el problema, la pornografía nunca fue el problema. El verdadero problema es que hay una parte de nosotros que lleva años golpeando la puerta y nadie la quiere escuchar. Y acá ocurre algo fascinante, porque mientras Jung explica por qué aparece esa necesidad de escapar, la neurociencia responde otra pregunta. ¿Qué sucede dentro del cerebro cada vez que escapamos? Hasta aquí, Carl Jung nos mostró por qué nace esa necesidad de escapar. Pero ahora aparece otra pregunta con nuestra segunda voz, la neurociencia. ¿Qué sucede dentro del cerebro cuando escapamos? Porque si la primera vez que consumimos una sustancia, apostamos, compramos compulsivamente, miramos pornografía o simplemente empezamos a deslizar el dedo por las redes sociales, sentimos un alivio tan intenso, entonces ¿por qué después necesitamos repetirlo una y otra vez? La respuesta está en una pequeña molécula que probablemente escuchaste nombrar cientos de veces, la dopamina. Durante mucho tiempo se creyó que la dopamina era la molécula del placer. Hoy sabemos que esa idea era incompleta. La dopamina no produce placer, produce algo mucho más peligroso. Hace que tu cerebro aprenda que debe volver a buscar. Es el sistema que millones de años atrás permitió que nuestros antepasados sobrevivieran. Si encontraban agua, el cerebro liberaba dopamina. Si encontraban alimento, dopamina. Si encontraban refugio, dopamina.
Era una forma de decir, esto fue muy importante para tu supervivencia, entonces tienes que recordarlo y volver a buscarlo. Ese mecanismo era extraordinario. El problema es que hoy nuestro cerebro no distingue demasiado bien entre aquello que realmente necesitamos y aquello que simplemente nos produce un alivio momentáneo. Entonces, la primera copa, la primera apuesta, el primer videojuego, el primer like, la primera compra compulsiva, la primera noche revisando redes sociales hasta las 3 de la mañana, también activan ese mismo circuito. Y el cerebro aprende algo. Tu cerebro dice, si cuando te sentís mal, esto te hace sentir mejor, entonces ahí comienza la trampa. Porque la primera vez no buscamos la sustancia, buscamos alivio. Y el cerebro registra una asociación muy poderosa. Dolor igual a consumir, ansiedad igual a celular, soledad igual a sexo, vacío igual a comida, frustración igual a apostar, aburrimiento igual a scroll infinito. Y cuanto más repetimos esa asociación, más fuerte se vuelve ese camino neuronal, como si camináramos todos los días por el mismo sendero en un bosque. Al principio apenas se nota, pero después de cientos de veces, ese sendero se convierte en una autopista, y el cerebro elige siempre el camino más conocido. Pero acá ocurre algo todavía más inquietante. Nuestro cerebro está diseñado para adaptarse, y eso que normalmente es una ventaja, en una adicción, se convierte en un problema. Cuando inundamos repetidamente el cerebro con enormes cantidades de dopamina, él intenta protegerse, reduce la sensibilidad de sus receptores. Es como si bajara el volumen de la música porque el sonido es demasiado fuerte. ¿Y cuál es la consecuencia? Aquello que antes alcanzaba para sentir alivio, ahora ya no alcanza. Necesitamos más tiempo, más intensidad, más cantidad, más riesgo, más estímulo. Eso es lo que la neurociencia llama tolerancia. Y ahí entendemos por qué una adicción nunca se queda quieta. Siempre pide un poco más. Nunca dice ya es suficiente. Porque el objetivo de la adicción nunca fue disfrutar. El objetivo era dejar de sentir. Y acá aparece una idea fascinante. Abel Guerra lo explica de una manera muy sencilla. Él dice que el ser humano no es adicto a la sustancia, es adicto al lugar al que esa sustancia lo lleva. Y yo creo que tiene mucha razón. Nadie consume alcohol porque ame el sabor del alcohol. Nadie pasa 6 horas deslizando videos porque adore mover un dedo sobre una pantalla. Nadie apuesta porque disfrute perder su dinero en el casino. Lo que buscamos es ese instante en el que por unos segundos desaparece nuestra ansiedad, se apaga nuestro miedo, se silencia nuestra culpa y sentimos una paz prestada, una paz fabricada, porque esa paz tiene fecha de vencimiento, porque luego el efecto desaparece, la realidad vuelve y tu cerebro, que ya aprendió el camino, susurra, volvé una vez más. Por favor, solo una vez más. Y aquí es donde Jung y la neurociencia empiezan a darse la mano. La neurociencia explica cómo se forma el circuito, pero todavía no responde la pregunta más importante. ¿Por qué existe dentro de nosotros esa necesidad desesperada de escapar? Porque si el cerebro aprendió ese camino, ¿qué era eso tan doloroso de lo que intentaba alejarnos? Y para responder esa pregunta, tenemos que escuchar ahora a la tercera voz, una voz que no habla del cerebro, sino del ego. Hasta aquí, Carl Jung nos mostró la herida, la neurociencia nos mostró el circuito, pero todavía queda una pregunta, ¿por qué sentimos ese vacío que intentamos llenar? Porque una cosa es explicar cómo funciona una adicción y otra muy distinta es comprender ¿por qué el ser humano siente que le falta algo? Aquí aparece una mirada completamente diferente, una mirada que puede resultar desafiante, pero que, si la comprendes profundamente,
cambia la manera de ver toda tu vida. Un curso de milagros dice que el problema nunca fue la sustancia, nunca fue el alcohol, nunca fue la comida, nunca fue el dinero, nunca fue la persona, ni una relación. El problema comenzó mucho antes. Comenzó el día en que creímos que estábamos separados de los demás, separados del amor, separados de Dios, separados de la paz y sobre todo separados de lo que realmente somos. Desde ese instante, la mente empezó una búsqueda desesperada, una búsqueda que nunca termina, porque intenta llenar con objetos un vacío que ningún objeto puede llenar. Entonces, aparece una pareja y creemos que ahora sí seremos felices. Después aparece el dinero, después el reconocimiento, después éxito, después otra relación, después otro viaje, después otra compra, después otra experiencia y cuando nada alcanza, aparece la adicción. No porque la sustancia tenga un poder mágico, sino porque durante unos minutos parece silenciar esa sensación de separación. Nos hace olvidar, aunque sea por un instante, esa idea de que estamos incompletos. Y ahí está la trampa, porque cuando el efecto desaparece, la sensación vuelve, y entonces buscamos otra dosis, no de alcohol, no de cocaína, no de comida, sino de olvido. Un curso de milagros lo expresa con una frase que siempre me impactó. Lo que buscas ya lo tienes, pero has elegido buscar donde no está. ¡Qué paradoja! Pasamos toda la vida buscando afuera algo que nunca salió de adentro. Y entonces ahora empezamos a entender por qué tantas personas, cuando dejan una adicción, caen inmediatamente en otra. Porque el ego no está enamorado de la sustancia, está enamorado de la búsqueda. Necesita estar buscando algo. Necesita creer que la paz llegará cuando consiga aquello que todavía no tiene. Porque si un día descubriera que no le falta absolutamente nada, el ego perdería su razón de existir, se quedaría sin alimento, y eso es justamente lo que más teme. Y esta frase resume esta idea de una manera brillante. Dice, el ego no muere, el ego evoluciona con vos. Y creo que esta frase es muy cierta. Si antes sobrevivía mediante el alcohol o el juego, mañana intentará sobrevivir mediante el éxito. Y si ya no puede atraparte con el dinero, intentará atraparte con el reconocimiento. Y si ya no puede hacerlo con el sexo, lo hará con la espiritualidad. Porque el objetivo nunca cambia. Mantener viva la sensación de que todavía te falta algo es lo que quiere tu ego. Por eso me impactó tanto una reflexión de un oyente. Dijo, hubo un momento en que me volví adicta a sentirme bien espiritualmente. No lo llamaba adicción, lo llamaba meditación, presencia, expansión o conexión. Pero en el fondo, funcionaba igual que cualquier otra dependencia. Creo que esa confesión de esta oyente es profundamente honesta, porque nos muestra una trampa de la que casi nadie habla. Hay personas que ya no necesitan alcohol, ya no necesitan drogas, ya no necesitan comprar compulsivamente, pero ahora necesitan sentirse elevadas todo el tiempo. Necesitan el próximo retiro, la próxima ceremonia, el próximo maestro, la próxima experiencia mística, y cuando esa sensación desaparece, vuelven a sentirse vacías. Entonces necesitan otra experiencia y otra, como si la paz pudiera conseguirse acumulando estados espirituales. Pero quizás la espiritualidad no consiste en sentirse bien todo el tiempo. Quizás consiste en dejar de huir también de aquello que no nos gusta sentir. Porque mientras utilicemos incluso la meditación para escapar de nosotros mismos, el mecanismo seguirá siendo exactamente el mismo. Habrá cambiado el escenario, pero el protagonista seguirá siendo tu ego. Y aquí es donde todas las piezas empiezan a unirse. Carl Jung dice que escapamos de nuestra sombra,
la neurociencia explica cómo el cerebro automatiza esa huida. Un curso de milagros revela que el ego intenta llenar con formas externas un vacío nacido de la creencia en la separación. Pero todavía queda la voz de la no dualidad, una voz que da un giro inesperado, porque plantea que tal vez aquello que buscamos nunca estuvo ausente, que lo único que estaba presente era la idea de que nos faltaba algo, y para comprender eso tenemos que escuchar la cuarta voz. Y la pregunta que surge aquí es: ¿quién es ese yo que busca desesperadamente sentirse completo? La cuarta voz, la no dualidad, dice: lo que buscas nunca estuvo fuera de ti. Hasta aquí vimos tres perspectivas. La psicología nos mostró que detrás de toda adicción existe una parte de nosotros que quedó herida. La neurociencia nos explicó cómo el cerebro convierte ese alivio momentáneo en un circuito que cada vez pide más y más. Y un curso de milagros nos dijo algo todavía más profundo, que el ego busca llenar con formas externas un vacío que nunca pudo llenarse. Pero ahora aparece la cuarta mirada, y quizás sea la más difícil de comprender, porque no intenta cambiar la adicción, no intenta controlar el deseo, ni siquiera intenta sanar el ego. Va mucho más lejos, pregunta algo completamente distinto. ¿Y si el problema nunca fue la sustancia? ¿Y si tampoco fue la infancia? ¿Y si ni siquiera fue el trauma? ¿Y si el verdadero problema fue creer que eres alguien separado de la vida? La no dualidad dice algo revolucionario, que el sufrimiento comienza en el instante en que aparece la sensación de me falta algo. Y desde ese momento empieza la búsqueda. Buscamos amor, buscamos reconocimiento, buscamos éxito, buscamos dinero, buscamos sexo, buscamos experiencias espirituales, buscamos cualquier cosa que nos haga sentir completos. Pero esa búsqueda nace de una premisa falsa: creer que estamos incompletos. Y cuando uno parte desde una mentira, ninguna búsqueda puede terminar, porque cada vez que consigues aquello que deseabas, la sensación dura un instante y vuelve el vacío. Entonces aparece otro objetivo, otra meta, otra pareja, otra compra, otra copa, otra apuesta, otro logro, otra meditación. Porque el problema nunca fue el objeto, el problema era el buscador. Hay una metáfora muy hermosa que resume todo esto. Imagina un cubo de hielo. Ese hielo comienza lentamente a derretirse. Y si el cubo pudiera pensar, seguramente diría: me estoy muriendo, estoy desapareciendo, todo lo que soy se está destruyendo. Pero nosotros, que observamos desde afuera, sabemos la verdad. El cubo no se está muriendo, solo está cambiando de forma. El agua sigue siendo agua, solo dejó de creer que era hielo. Y eso mismo ocurre con nosotros. Cada vez que la vida rompe una identidad, el ego cree que se está muriendo. Cuando termina una relación, cuando perdemos dinero, cuando cambia un trabajo, cuando una crisis destruye la imagen que teníamos de nosotros mismos. El ego entra en pánico porque confunde transformación con muerte. Pero quizás lo único que está muriendo es una historia, no eres tú. Por eso tantos despertares espirituales comienzan con una crisis, porque primero se rompe el hielo y recién después aparece el agua. La mente llama a eso fracaso, la vida lo llama expansión. Y quizás esa sea una de las ideas más difíciles de aceptar, que muchas veces aquello que interpretamos como un derrumbe es simplemente el comienzo de algo mucho más grande. Y aquí ocurre algo muy interesante, porque podemos pensar que toda esta mirada espiritual es solamente una filosofía, pero lo que descubrieron quienes llevan décadas
acompañando personas con adicciones, une las 4 voces anteriores en una sola comprensión, apareciendo aquí la 5ª y última voz, la experiencia clínica. Hasta aquí escuchamos 4 voces: la psicología, la neurociencia, un curso de milagros y la no dualidad. Pero cuando terminé de investigar este tema, me topé con una institución que me sorprendió profundamente. Existe una organización llamada Proyecto Hombre. Quizás nunca hayas oído hablar de ella. No es una corriente espiritual, no es un movimiento de crecimiento personal, ni un grupo de autoayuda. Es una de las instituciones más prestigiosas del mundo hispanohablante, dedicada desde hace décadas a la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de personas con adicciones. Nació en Italia a fines de los años 70 y luego se expandió por España y otros países. En sus centros trabajan equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la salud mental, la medicina, el trabajo social y otros profesionales especializados en adicciones. Y estas personas con décadas de experiencia clínica llegaron a una conclusión muy similar a la que acabamos de recorrer desde Jung, la neurociencia, un curso de milagros y la no dualidad. Personas que han acompañado durante años a miles de seres humanos luchando contra el alcohol, las drogas, el juego, el sexo compulsivo y muchas otras dependencias, después de años viendo historias reales, llegan prácticamente a la misma conclusión a la que nos fueron llevando las 4 voces anteriores. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron que la adicción no destruye solamente el cuerpo, ni solamente el cerebro, también rompe algo mucho más profundo, el sentido de la vida. Y aquí llegamos al puente entre la ciencia y la espiritualidad, porque nos damos cuenta de que la recuperación profunda de un adicto implica reconstruir el propósito de su vida, el perdón, la esperanza, la conexión interior. La verdadera recuperación comienza cuando la persona recupera el sentido de su vida. Recordá eso. Cuando la persona deja de luchar únicamente contra una sustancia y empieza a reencontrarse consigo misma, ahí aparece la verdadera recuperación. Quizás por eso, la libertad nunca consistió en dejar de consumir. La verdadera libertad es dejar de necesitar escapar, porque cuando ya no necesitas escapar, el presente deja de ser una cárcel y empieza a convertirse en tu hogar. Y entonces ocurre algo maravilloso. La paz que buscabas en una copa de vino, en una apuesta, en una pantalla, en una relación o incluso en una experiencia espiritual, aparece donde siempre había estado, aquí y ahora, en este instante. Tal vez nunca te faltó nada, solo habías olvidado quién eras, y cuando recuerdas eso, ya no necesitas perseguir la paz, porque descubres que tú mismo eres aquello que buscabas. Y si este video despertó algo dentro de vos, no lo dejes solamente como una idea bonita. Obsérvate, pregúntate, ¿de qué estoy escapando? ¿Con qué intento llenar ese silencio que tanto me cuesta evitar? Porque esa pregunta puede cambiar tu vida. Y no quiero terminar este video hablando de adicciones. Quiero terminar hablando de libertad, porque la verdadera libertad no llega el día que dejas una sustancia. Llega el día que ya no necesitas escapar de vos mismo. Cuando podés atravesar una emoción sin anestesiarla, cuando podés sentir tristeza sin correr a distraerte, cuando podés quedarte en silencio, cuando podés aceptar un dolor sin necesidad de llenar ese vacío con una pantalla, con comida, con trabajo, con una relación o con cualquier otra forma de escapar. Porque en ese instante descubrís algo extraordinario, que aquello que buscabas desesperadamente afuera, nunca estuvo afuera, siempre estuvo esperando dentro de vos. Y quizás
ese sea el verdadero significado de sanar. No convertirte en otra persona, no transformarte en alguien perfecto, sino dejar de huir de quien ya sos. Tal vez por eso Carl Jung decía que toda adicción es en el fondo una búsqueda espiritual. Tal vez por eso la neurociencia nos muestra que el cerebro no persigue la sustancia, persigue el estado que cree que esa sustancia le va a dar. Tal vez por eso un curso de milagros insiste en que el ego busca afuera lo que jamás podrá encontrar afuera. Y tal vez por eso la no dualidad nos recuerda una verdad tan simple como olvidada. Nunca te faltó nada, solo olvidaste quién eras. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recordá que con estas charlas buscamos comprendernos profundamente, porque cuando la comprensión llega, la transformación comienza sola. No vinimos a este mundo para llenar un vacío, vinimos a descubrir que el vacío nunca existió. Y si hoy este video dejó una sola pregunta latiendo dentro tuyo, espero que sea esta: ¿de qué estoy escapando? Porque quizás esa pregunta sea el comienzo de toda tu transformación. Y recuerda siempre, cuando dejas de escapar de ti, empieza el verdadero viaje hacia tu alma. Por eso los grandes sabios como Ramana Maharshi, Eckhart Tolle y otros dicen: no hay ningún lugar a donde ir, no hay ningún lugar a donde llegar, porque nada es suficiente para los seres humanos. El vacío que todos llevamos dentro no se llena con nada exterior, porque está comprobadísimo, llenas un vacío y luego se te abre otro, y otro, y otro, y otro, en forma de necesidad, en forma de un deseo, de una preocupación o de una nueva idealización, proyección o meta u objetivo que alcanzar, pensando siempre que allí encontraremos al fin nuestra felicidad, nuestra paz o nuestra salvación. La conclusión es que las personas inteligentes se dan cuenta de esto. Entonces empiezan a disfrutar el camino, el momento presente. Lo único que llena nuestro vacío no es una nota 10, no es un título de ingeniero, no es el mejor trabajo, no es el mejor cliente, la mejor casa, el mejor auto, el mejor viaje. Es habitarte a vos mismo. Y aquí te estoy hablando de volver a casa. Y esa casa puede llamarse Dios, puede llamarse conciencia, presencia, ser interior. El nombre cambia, pero la experiencia es la misma. Y entonces, ¿cómo se habita un ser humano a sí mismo? No es escapando de lo que siente, sino aprendiendo a quedarse. Quedarse cuando aparece el miedo. Quedarse cuando aparece la tristeza. Quedarse cuando aparece la soledad. Quedarse cuando aparece el silencio. Porque cada vez que permaneces presente frente a una emoción sin huir de ella, algo empieza a cambiar. La emoción deja de ser una enemiga y se convierte en una puerta que te lleva hacia una parte de vos que siempre estuvo esperando ser abrazada. Habitarte es dejar de buscar afuera lo que solo pueden hacer adentro. Es dejar de pelear con lo que sentís, es escuchar tu cuerpo, es observar tu mente sin creer todo lo que dice. Es permitir que el dolor cuente la historia que vino a mostrarte, es reconciliarte con tu pasado, es perdonarte, es perdonar, es descubrir que debajo del miedo nunca hubo un vacío. Había una presencia que el ruido no te dejaba escuchar, y cuando empezás a vivir desde ese lugar, ya no necesitas anestesiarte, porque encontraste algo mucho más profundo que cualquier placer pasajero. Encontraste hogar, y el hogar nunca fue un lugar, siempre fuiste vos.
Algunos lo llaman paz, otros lo llaman conciencia. Jung lo llamó el sí mismo, los místicos lo llamaron presencia y un curso de milagros lo llama Dios. El nombre no es lo importante. Lo importante es que dejás de buscar afuera aquello que siempre estuvo viviendo dentro de vos y se llama conexión con tu alma, donde allí reside Dios o la divinidad, o como quieras llamarlo. Entrás en contacto con lo más puro de tu alma. Entonces entrás en contacto con esa energía divina que es quien te sostiene y quien te da la vida. En resumen, ¿y cómo se habita ese hogar interior? Dejando de escapar, permaneciendo, escuchando, atravesando el miedo en lugar de anestesiarlo, mirando el dolor sin huir, descubriendo poco a poco que debajo del ruido había una presencia silenciosa que nunca se había ido, que siempre estuvo ahí. Y cuando dejas de escapar de ti, comienza el verdadero viaje que transforma tu vida.